Buenos días hermanos, espero que tengan un buen comienzo en esta mañana y en el día de hoy me toca compartirles este devocional titulado Cuando Dios dice no. En julio de este año sucedió una tragedia muy grande en un edificio en Recoleta, Buenos Aires. Un incendio arrebató la vida de 5 integrantes de una familia. Según las pericias realizadas, el incendio se habría iniciado por las descargas de las baterías de litio de dos monopatines eléctricos. Cuando leía esto no podía dejar de pensar en lo que en un momento fue un objeto de diversión o de alegría, terminó siendo lo peor que les podría haber pasado. ¿Habrán adquirido estos monopatines como insistencia de los chicos? Obviamente nadie se iba a imaginar que esta tragedia iba a suceder. De lo contrario, jamás hubieran comprado estos monopatines. Esto me lleva a pensar en que Dios sí sabía lo que iba a suceder. Este objeto era algo completamente inofensivo, algo que los chicos podrían llegar a disfrutar para pasar un buen rato. Esto es lo que pensamos de muchas de las cosas que le pedimos a nuestro Señor. Decimos, esto es algo que me va a hacer bien, o quizás decimos, no es nada malo, ¿por qué Dios me diría que no? Tal vez decimos, ¿por qué Dios me negaría este trabajo o no permitiría que apruebe aquella materia? ¿Por qué no me daría eso que yo pienso que necesito, que creo que es para mi bien? Entonces oramos y clamamos, cumplimos con la parte que nos corresponde, para luego escuchar el tan poco deseado no de parte de Dios. En la Biblia tenemos varios ejemplos de nuestro Padre Celestial diciendo no. En el Antiguo Testamento podemos ver a un David muy angustiado, rogando por la vida de su hijo recién nacido. Eso lo encontramos en 2 Samuel capítulo 12. Les leo los versículos 16 y 18. Dice: Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. El 18 dice: y al séptimo día murió el niño. Lejos de enojarse con el Señor, David entendió que no tenía sentido centrarse en el no de Dios. Otro ejemplo de esto lo encontramos en la vida del apóstol Pablo. Podemos verlo en Hechos 16, versículos 6 al 9, en donde él tenía el deseo de ir a predicar a Asia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. En versículo 6 dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. ¿No era acaso este un deseo en que uno pensaría que tendría un sí rotundo de Dios? Sin embargo, no fue así. Pablo no se resistió, sino que aceptó la voluntad de Dios, y como podemos observar en el versículo 9, el apóstol tuvo una visión en la que se le mostraba que debía ir a Macedonia. Otra petición que se le niega al apóstol Pablo la encontramos en 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Versículo 8 dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esta vez Pablo fue más insistente. La palabra nos dice que rogó 3 veces para que el Señor lo sanara y le quitara este aguijón, pero en todas ellas recibió el no de Dios. Una vez más, la actitud de Pablo no fue el enojo, ni la autocompasión, sino que aceptó la voluntad del Padre y aprendió de primera mano lo que significa fortalecernos en la debilidad. Y para continuar, me hacía las siguientes preguntas. ¿Cuál es nuestra actitud cuando Dios nos dice que no? ¿Nos enojamos como niños que no reciben aquel regalo que tanto habían esperado?
O tal vez nos encerramos en nuestra autocompasión y nos ponemos en el papel de víctimas. O decidimos volvernos indiferentes al plan de Dios para nuestra vida porque no nos ha dado lo que le pedimos. Claramente todas estas reacciones provocarán que nos alejemos más de Dios. Por eso debemos tomar el ejemplo de Pablo y decir que la gracia de Dios es todo lo que necesitamos. ¿Acaso quiénes somos nosotros para cuestionar o reprochar lo que nuestro alfarero haga con nuestras vidas? Tal como dice Romanos capítulo 9 versículo 20, que en la NTV dice: ¿quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador ¿por qué me has hecho así? Que nuestro papel no consista en cuestionar a Dios, sino simplemente aceptar su voluntad, obedecer y agradecer su misericordia. Quizás ahora no podamos entender por qué Dios nos está diciendo que no, pero tal vez en algún futuro podamos mirar hacia atrás y agradecer a Dios por no habernos conseguido aquello que tanto deseábamos. Pero quizás nunca entendamos por qué nos dijo que no. Y en ese momento es cuando nuestra fe debe crecer, para poder sentir la paz sabiendo que Dios no hace nada por capricho o para hacernos sufrir, sino que todo lo que Él nos da o no nos da, nace del amor que tiene hacia nosotros, ese amor que tiene un padre para con su hijo. Dios entregó al Señor Jesús como pago por nuestros pecados. ¿Acaso eso no es prueba suficiente de que si Él nos niega algo, es por nuestro propio bien? Al pensar en el sacrificio del Señor Jesús en la cruz, debería abrir nuestros ojos y hacernos ver de que Dios quiere simplemente lo mejor para nosotros. Pero como un hijo obstinado, muchas veces nos enojamos con nuestro Padre porque no tenemos en cuenta todo lo que sí nos ha dado. Simplemente nos centramos en todo aquello que no nos ha dado todavía. Nos olvidamos que hemos recibido la mayor de las bendiciones que las personas podrían recibir, el mayor y necesario sí de todos, la vida eterna y el perdón de nuestros pecados. ¿No debería este regalo opacar cualquier no de Dios? En Romanos capítulo 8 versículo 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Y en todas estas cosas debemos incluir las veces que Dios nos dice que no. También debemos confiar en que el Señor es conocedor del futuro. Esto lo podemos ver claramente en la vida de David, cuando él expresa su deseo de construir el templo para Dios, un anhelo que tenía como fin glorificar al Señor, pero una vez más podemos ver que él le dijo que no. Esto lo encontramos en 2 de Crónicas capítulo 22 versos 7 al 10 y dice: y dijo David a Salomón: hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Versículo 9 dice: y he aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto su nombre será Salomón. Y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre. Afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. La intención de David nacía de un corazón puro, que amaba a Dios. Pero construir el templo no era el propósito que Dios tenía para su vida. Este era el plan para que lo llevara a cabo su hijo Salomón. Dios sabía que para David no era el tiempo, ni tampoco era la persona indicada para realizar este proyecto. Con nosotros puede suceder lo mismo. Llevamos ante Dios una petición que sabemos que es para su gloria, pero Él nos dice que no, porque quizás no sea el tiempo o no estamos preparados para hacerla, o simplemente ese no era el plan de Dios que tenía pensado para nosotros. Entonces, hermanos, tenemos que confiar que Dios muchas veces nos dice que no, y es porque nos ama, tiene un propósito para nuestras vidas,
y sabe mucho más que nosotros lo que realmente necesitamos. Nuestra tarea no es cuestionar, sino confiar y obedecer. Nada más que agregar, hermanos, espero que haya sido de mucha bendición y que el Señor los bendiga.